Muy buenas tardes. Una vez más en nuestro programa México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, tenemos hoy la muy grata presencia, la visita del consejero económico y comercial de la Embajada de España en México. Es el licenciado Jorge Mariné Brandi, que amablemente nos has hecho el favor de asistir con nosotros. Jorge, te agradezco mucho tu presencia y que vamos a platicar algo que nos interesa y que es el tema de comercio internacional del cual tú estás encargado de la Embajada Española, y que, bueno, quisiéramos que nuestro público supiera qué está haciendo España en México y qué es lo que pretende de los mexicanos hacia España. Jorge, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Comenzaremos, si fueras tan gentil de presentarte, que nos dijeras quién es Jorge Mariné. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y por invitar a la Embajada de España a este prestigioso e interesante programa. Bueno, yo soy Jorge Mariné Brandi, como has dicho, soy el consejero económico y comercial y el jefe de la oficina comercial que tiene España en México. Nos encargamos en la oficina comercial de intentar estrechar los lazos económicos y comerciales entre nuestros dos países. ¿Qué tiempo tienes en el cuerpo diplomático? Desde el año 88, ya son casi 30 años. ¿Y en México? En México llevo 3. ¿Te queda uno, 2 años? Uno o dos. Dos, por de acuerdo. Sí. Jorge, ¿qué nosotros, México tiene pues una cercanía con España de sobrado conocimiento en el aspecto personal, familiar? Los lazos consanguíneos que nos unen con ustedes pues son enormes. Pero en la parte de comercio exterior, México, para México representa a España, creo que si no es el 1, es el 2 como socio comercial en Europa. ¿Es así, Jorge? Sí, es así, es así. México y España compartimos muchísimas cosas. Compartimos unos lazos muy estrechos, como comentabas. Tenemos una estrechísima relación. Yo diría que en todos los sentidos, por ejemplo, políticamente hablando, tenemos una relación estupenda. Independientemente de los colores en cada uno de los sitios, no hay más que darnos cuenta que el presidente Peña Nieto, la primera visita a Europa que hizo fue a España, recién nombrado, y el rey de España, cuando tomó posesión, el primer viaje que hizo a Europa, a América, fue a México, como no podía ser de otra manera. Eso va a seguir siendo así y es así. Este año se cumple el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y México. Acabamos de celebrar una visita del gobierno mexicano a España, donde hemos firmado un acuerdo, como firmamos cada 2 años, de fortalecimiento de relaciones. Ahora bien, las relaciones comerciales son las que son, pero ¿por qué son así? Son así porque, como decía, nos parecemos en muchas cosas y los dos nos parecemos en que tenemos un socio muy grande. Somos vecinos, los dos, de los mayores bloques económicos del mundo. Por un lado la Unión Europea en nuestro caso y por otro lado Estados Unidos en el caso de México. En el caso de México absorbe el acuerdo del NAFTA el 85% de sus exportaciones. En el caso español en estos momentos son el 67% de las exportaciones. Cuidado, han llegado a ser el 75%. Pero los dos tenemos mucho comercio con nuestro vecino, como por otro lado es normal. Entonces, el tener 10.000 kilómetros de distancia hace que el comercio no sea tan grande como podría ser o a todos nos gustaría que fuera. Ustedes han hecho una labor dentro de España después de la crisis del 2007-2008 que, bueno, afectó muchísimo sobre todo a Europa, algunos países como Italia, como el caso de Grecia. Ustedes se vieron muy afectados. Sin embargo, ustedes han logrado superar, tuvieron un déficit enorme de empleo. Creo que andaban llegando al 10-12%, no, más, al 25%, ¿no? Llegaron a estar al 25% de desempleo. Y hoy ya creo que se están normalizando las situaciones en parte económica, empleo, inversión, diversificación de mercados. Creo que ustedes son de los pocos países europeos que han logrado salir de esta crisis. Lógicamente Alemania, ¿no? Pero hay otros países que todavía siguen con ciertos recesos en su economía, ¿no?
Efectivamente, Javier, así ha sido. Afortunadamente, las cifras en España empiezan a ser buenas. Llevamos 3 años creciendo a ritmo del 3%. Se está creando muchísimo empleo. Yo diría que una de las razones fundamentales ha sido el realizar una serie de ajustes que nos haya permitido ser más competitivos. Es decir, en un momento donde la demanda había decaído, la mejor manera de seguir produciendo y seguir vendiendo es exportando. Y para exportar hay que ser competitivo. Es muy difícil, por otro lado, cuando perteneces a un bloque y tienes una moneda común con países mucho más ricos que tú, y otros menos, pero es decir, es difícil porque encima no está en tu mano la política monetaria. No puedes ni devaluar, ni puedes alterar los tipos de interés. Es decir, que al final tienes la única solución que puedes hacer es lo que se llama, y lo que se ha hecho en España, una devaluación interna. Es decir, ser más competitivos, reducir salarios y reducir mano de obra. El impacto social, ¿no? Tiene un gran impacto social, y por tanto hay que ser muy valiente políticamente para hacerlo. Pero si tú tienes elementos comunes al resto de los países, la única manera de ser más competitivo es ser más productivo. Y ser más productivo significa tener menos costes o mayor valor añadido. Gracias a ese ajuste o esa devaluación interna, España el año pasado es el país de la OCDE que más ha aumentado sus exportaciones. Y el tirón del crecimiento lo está dando las exportaciones. Es decir, si no puedes vender en casa, tienes que vender fuera. Si tu mercado interno no es acapara todo lo que tú produces, puedes y debes de destinar producción para mercados externos, que es lo importante. Jorge, ¿tú consideras que las relaciones comerciales, básicamente hablando específicamente de nuestro tema, las relaciones comerciales México-España han llegado a su límite o todavía podemos hacer algo más? No, ni mucho menos. Vamos a ver, en estos momentos el comercio más o menos está en unos 8.000 millones de dólares en ambos sentidos. España exporta ahora un poquito más que México. Tradicionalmente hemos tenido déficit comercial hasta hace 2 años y desde hace 2 años hemos empezado a tener superávit comercial. ¿Por qué? Porque el principal producto mexicano que exporta a España es petróleo. Cuando baja el precio del petróleo, baja el volumen de las exportaciones, en este caso hablando desde España de las importaciones. Sin embargo, la balanza, o digamos la cesta de la exportación española es mucho más variada. Antes se empezó diciendo que no era mucha porque vendemos fuera. Cuidado, es la mayor exportación de toda Latinoamérica. México es el primer destino para las exportaciones españolas. Es el 5º destino no europeo de las exportaciones españolas. En total son unos 4.000 millones de euros. ¿Qué otro mercado tienen aparte del mercado latinoamericano, por ejemplo? Como tú decías. Vamos a ver, el primer mercado para España es la Unión Europea, que absorbe el 66% de las exportaciones españolas. A partir de ahí está muy fraccionado. El primer destino de las exportaciones no europeas es Estados Unidos y Turquía, México y Brasil. A México se exportan unos 4.200 millones de euros, que vienen a ser más o menos unos cerca de 5.000 millones de dólares, depende del momento. En una exportación muy variada. ¿Puede aumentar? Claro que puede aumentar. Está aumentando poco a poco. Está aumentando por muchos motivos. Está aumentando porque México y España, que a pesar de tener una historia muy fructífera en sus relaciones, realmente económicamente desde los 90 es cuando empezaba a tener volumen, tanto en comercio como en inversiones. Hay que tener en cuenta, como decía antes, que las relaciones diplomáticas se restablecieron hace 40 años ahora mismo. Pero en los 90 empieza a haber grandes flujos comerciales y desde que se firma el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se cuadruplica el comercio entre México y Europa. Entonces perdón Jorge, ¿tú estás de acuerdo que los tratados de libre comercio son benéficos para ambos países, para ambos sectores? ¿Va en el caso de España, México o México en el contexto de la Unión Europea? Por supuesto. Es decir, yo soy de las personas que pienso que cuando un país cierra la puerta o cierra la ventana, se convierte en menos productivo y en menos competitivo. Muchas veces España es un clarísimo ejemplo. España entró en el año 85 en la Unión Europea, parecía difícil que le fuéramos a vender algo a franceses y alemanes, italianos, y al año siguiente se duplicaron las exportaciones. Es decir, que algo bueno tiene que tener el libre cambio. Cuando abriendo es cuando los países crecemos y progresamos. Porque además en esa parte de intercambio, Jorge, se da el caso de las ferias internacionales, por ejemplo.
¿no? De las ferias internacionales, donde vas, concurres a esas ferias y ves qué es lo que tienen tus competidores en un momento dado y puedes adquirir tecnología, ¿no? Entonces eso te permite ser más eficiente en tus sectores productivos. Sin duda. Y yo creo que hablando de México, México es un clarísimo ejemplo de país competitivo. Es decir, México exporta con porcentaje de su PIB más que Francia e Italia. Es un país abierto y encima se lo exporta a la potencia más grande del mundo. La potencia grande del mundo no compraría un producto no competitivo. Es decir, cuando alguien... Punto de calidad, claro, de precio, claro, de condiciones sanitarias, digamos, por exacto, ejemplo, es decir, o normas, ¿no? Claro, todos los elementos que conducen a venderle a un país rico significa que tú produces bien. Si no, no lo venderías. Y México es un claro ejemplo. Es un país súper competitivo que desde que firma el NAFTA se convierte en uno de los países con mayor peso de exportación en su PIB del mundo. En un tiempo récord. Es verdad que todas las monedas tienen dos caras. Es decir, lo que ocurre con eso es que no necesita tanto vender en otro lado. Cuando está vendiendo cerca del 30% de su PIB, está vendiendo 300.000 millones de dólares en un mercado como Estados Unidos y Canadá. Pero eso también trae sus consecuencias negativas, ¿no? Porque el ser tan dependiente de un mercado. Esto es poner todos los huevos en la misma cesta o poner demasiados huevos en la misma cesta. Es decir, si ocurre algo, como pudiera ocurrir en estos momentos, por lo menos el ruido así lo indica, pues puede tener unas consecuencias difíciles. Pero por otro lado, quizás lleve unos años o un tiempo adaptarse. Pero si tú sabes producir para vender en un mercado, sabes producir para vender en otros. Es decir, no se te va a olvidar por mucho que las circunstancias cambien. Porque acordándonos que, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos pues es bastante estricta, ¿no? en sus normas y las aplica a rajatabla, muy rigurosamente. Hemos tenido problemas con lo que tú sabes, productos agrícolas, tuvimos el embargo atunero, el embargo, el embargo del aguacate que duró más de 40, 50 años y que poco a poco se ha ido abriendo esa opción por parte de la FDA y por parte del gobierno norteamericano, porque también requieren de nuestros productos. O sea, nosotros no lo hacen por beneficencia, lo hacen porque también ellos obtienen algo de nosotros, ¿no? Dime, Jorge. No, sin duda, sin duda. Es decir, es un acuerdo, yo creo que es un acuerdo donde todas las partes tienen sus propios intereses, no es altruista, y todos obtienen beneficios. No hay que darse cuenta además que gran parte de la exportación mexicana a Estados Unidos tiene componente norteamericano, es decir, que no es una exportación total. Exacto, es decir, es un intercambio de lo más fructífero que existe en el mundo. Yo creo que el NAFTA es uno de los claros ejemplos, junto con la Unión Europea, de éxito comercial en el mundo. A todo el mundo le gustaría tener un acuerdo de esas características y mira que hay intentos a todo lo ancho del mundo. Pero estos dos acuerdos han ofrecido y obtienen un grandísimo beneficio para sus componentes. Sobre todo la cercanía que nos da, esa es la situación geográfica de México nos da una posición de estar cerca de Estados Unidos, por un lado, por el otro que pues, realmente tenemos acceso, la parte del inglés y eso, la gran mayoría, o la gente que se dedica al comercio exterior, la gran mayoría domina el inglés, y que le cuesta mucho trabajo al mexicano decir, bueno, ¿por qué no concurrimos al mercado asiático, por ejemplo, China, en el caso específico, lo más comentado? Por la lejanía, por el idioma, por los costos de la logística de transporte. Todo eso tiene para nosotros pues, una gran significancia. Y yo siento que, por un lado, sí nos hemos beneficiado, pero por otro, nos hemos puesto en un sector de confort, ¿no? De tranquilidad. Bueno, pues ya tengo casi mi producción vendida y nada más escogemos el mercado norteamericano como destino final de nuestros productos, ¿no? Porque ¿qué posición destacada o no tiene México en las negociaciones con España como proveedor? En las negociaciones bilaterales, en los acuerdos bilaterales, en el comercio bilateral. Sí. Bueno, vamos a ver. México es el segundo destino de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea son a España, después de Alemania. Y España es el tercer proveedor después de Alemania y de Italia. En definitiva, en total es el segundo socio comercial
de la Unión Europea para México. Yo creo que las posibilidades son enormemente crecientes, porque otro elemento que compartimos los dos países es nuestra posición geográfica. Es decir, México es el centro de América, España es el centro de Europa y de África. Es decir, está situada estratégicamente, es decir, para una empresa cuando entra en España tiene más cerca Europa, tiene más cerca África y tiene más cerca Oriente Medio. Es decir, es un sitio que está geográficamente bien colocado, además con muy buenas relaciones históricas y comerciales con todos los bloques. Además tenemos la gran ventaja de que tenemos una gran capacidad portuaria, ¿no? Por nosotros en la parte del Golfo y del Pacífico tenemos ¿cómo se llama? Acceso a otros mercados, como también les sucede a ustedes, que tienen una buena cantidad de puertos y lógicamente lo que tú comentabas, la parte de transporte aéreo, ¿no? Y bueno, ya no se diga el transporte vía ferroviaria que tienen tan excelente en Europa. Creo que eso les permite a ustedes tener ciertas ventajas competitivas en el consenso de la Unión Europea. Sí, España, lo que hablamos antes de las dos monedas, ¿no? Se ha criticado que España ha hecho mucho gasto en los años, en finales de los 90, en los 2000, pero debido a eso, un buen resultado es que las infraestructuras son bastante buenas. Son tanto en carreteras como en trenes, como en barcos, como en centros logísticos, como en nodos de distribución. La posición de infraestructura de España es óptima. Por tanto, hace que sea muy competitivo establecer como hub de toda Europa o incluso de África una posición geográfica española. Jorge, pues vamos a unos comerciales. Esta plática es muy interesante y muy ilustrativa para nosotros, esperamos que sea igual para nuestro público, y dejamos algunos temas, algunos puntos que me gustaría tocar contigo, y una vez más agradecerte tu presencia. Muchísimas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Tele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año.
Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con esta interesante entrevista, esta plática que tenemos con el licenciado Jorge Mariné. Ya le hemos dicho, de la Consejería Comercial, de la Oficina Comercial y de la Embajada de España en México, que hemos platicado algunos temas de la importancia del comercio bilateral en México con España. Y quisiéramos ahora cambiar un poquito, dentro del mismo contexto, Jorge, la parte de inversión. España se ha consolidado como un fuerte inversor en muchísimos sectores aquí en México, no digamos el turismo, también en la parte de banca, sino en otros sectores. España es un importante inversor aquí en México. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven? ¿Se sienten a gusto con México? ¿Cuáles son algunos de sus próximos proyectos? Vamos a ver, el español y el mexicano yo creo que pegan bien, mezclan bien. Hay empatía. Hay empatía. Y tienen los dos una ventaja muy grande, y es que entienden muy bien el país del otro. Es decir, el español entiende, yo creo que comparativamente mejor que prácticamente ningún otro extranjero, México, y al mexicano le pasa lo mismo con España. Como resultado, cuando una empresa española decide expandirse y decide invertir en otro país, México es uno de los primeros prioritarios. Y a México le ocurre lo mismo. Es decir, si una empresa mexicana quiere abrir mercado en Europa, en Oriente Medio, en África, ¿cuál es el país que elige? La punta de lanza es España. Elige España porque entiende el idioma, entiende el país y se sitúa bien. Y muchas veces la inversión le cuesta menos dinero que invertir en un país donde no domina todos esos elementos. Muchas veces, incluso al entender bien al español, muchas veces compra una empresa y no tiene que cambiar a todos los empleados. Prácticamente no cambia a casi ninguno, o cambia a pocos. ¿Por qué? Porque los entiende. Y confía en ellos, les entiende rápido, o aprende a confiar, porque al entenderles puede medirles. Y al español le pasa lo mismo. Resultado, México es un gran inversor en España. En el año 2015, en flujo, fue el segundo, y en total, en stock, es el quinto inversor en España. A nivel mundial. A nivel mundial. Y España es el segundo inversor en México, tanto en número de empresas como en volumen invertido. ¿Cuáles son los sectores que, bueno, ustedes han atacado mucho el sector turismo? Hay una gran cantidad de hoteles con firmas españolas, pero también la banca, ¿no? Santander, entre otros diversos bancos de los cuales ustedes tienen presencia aquí en México. ¿Qué otros sectores han sido de interés para ustedes? Pues mira, en el turismo, como muy bien dices, Javier, el peso de los hoteles españoles es enorme. Solamente en la Riviera Maya el 66% de las camas son de hoteles españoles. Perdón que te interrumpa. Y hay que puntualizar que gran parte de los recursos provenientes del turismo
se generan precisamente en la zona maya. Para México, Sin duda. de 100 pesos, una Sin gran duda. parte es proveniente de... Y si me vas a permitir, voy a corregir el término. No se trata de empresas españolas, se trata de empresas mexicanas de capital español, que no es lo mismo. Ah, ok. Es decir, aquí todas las empresas son mexicanas. Otra cosa a discutir es el capital que tienen, de dónde viene ese capital. En un mundo que además ya cada vez está más globalizado. Muchas veces cuando hablamos de empresas españolas hablamos de empresas que tienen sede en España, porque a veces están en bolsa y están en manos de todo el mundo. Es decir, pero bueno, para entendernos, digamos que son empresas mexicanas de capital español. En el caso de la banca que mencionabas, pues Bancomer, BBVA Bancomer, tiene el 25% de la cuota de beneficios de todo el mercado financiero mexicano. Santander el 18%, ha pasado el cuarto al segundo banco en 3 años. Y ahora el Banco de Sabadell, que acaba de entrar con una fuerza enorme. En el sector energético, el 15% de la electricidad que compra la CFE se la compra a empresas de capital español, a Iberdrola, Gas Natural. En el sector de los seguros, Mapfre está muy bien colocada. En el sector de la moda, Zara, Mango, Adolfo Domínguez y muchas otras. En muchísimos sectores, en farmacéutico, es decir, cada vez están más empresas en todos los sectores, constructoras, en energía, en muchísimos sectores. Ahora en TICs están viniendo un montón de empresas. Yo diría, mira, en total son 6.000 empresas las instaladas en México y la incorporación prácticamente viene a ser de unas 400 al año, es decir, más de una empresa al día de capital español se instala en México. Empezaron viniendo los grandes, luego arrastraron muchas veces a sus propios proveedores, que estaban acostumbrados a trabajar con ellos. Que se convierten en exportadores exactamente, o de servicios, sí, o de logística, o de mercancías, los muebles que le hacen a lo mejor para la decoración de sus sedes, arrastran. Y luego a partir de ahí ya empiezan a venir los pequeños por mimetismo o por similitud. El que vea su competencia que está teniendo éxito en México, éxito en México se va. Yo a esto le llamo, fíjate que la emigración española ha sido muy conocida, ha sido muy numerosa a finales del siglo XIX, luego posteriormente México acogió de forma súper generosa a los refugiados de la Guerra Civil Española y ahora está viniendo una nueva generación. Yo a muchos empresarios que vienen, que dicen, no, voy a estar 2 o 3 años, le digo, eres emigrante y no lo sabes, porque van a venir aquí, se casan, tienen sus hijos aquí y se convierten en mexicanos como tantos otros españoles a lo largo de la historia. Pero es que en México está pasando algo parecido en España. ¿Cuál es la razón por la que el español invierte aquí? Porque conoce México, porque conoce las oportunidades mejor que otro extranjero. Al mexicano le pasa lo mismo en España. Lo conoce muy bien. Entonces, cuando España ha estado barato por la crisis, ¿quién ha ido a comprar? Los mexicanos. No solamente en el sector inmobiliario, lo que nosotros llamamos inversión sentimental. Muchos mexicanos de origen español que han ido a comprar a su pueblo o a su ciudad inmuebles o incluso grandes ciudades, porque ahora últimamente decían que los precios en Madrid que estaban subiendo mucho y una parte de culpa la tenían los mexicanos, porque no hacen más que comprar aprovechando las oportunidades, afortunadamente. Pero también muchísimas empresas. Tenemos Pemex, que ha comprado un astillero que se llama Barrero. Tenemos el grupo de Slim, que ha comprado FCC y ha comprado Realia. Tenemos B por Más, que compró el Banco de Popular. Tenemos a Roberto Alcántara, que compró el grupo Prisa, conoce el editor del País. Tenemos el grupo ADO, que ha comprado una principal compañía de transportes de autobuses en España, que se llama Avancia. Bimbo. Bimbo, que es un caso único, porque si tú preguntas a los españoles de dónde es Bimbo, te va a contestar la mayoría que es español. Tenemos el grupo Sigma, tenemos Alsea, que ha comprado un montón de restaurantes, y un larguísimo etc. de empresas mexicanas que están entrando en España apostando su estrategia de manera clarísima y permanente. Jorge, ¿hay algunos proyectos de empresarios españoles en algunos sectores próximos para México? Que tengas conocimiento de algo que se haya acercado contigo, decir, bueno,
que nosotros tenemos estos recursos, esta empresa, queremos ver las posibilidades de penetrar en México, pero también en qué lugares geográficos les interesa a los españoles entrar. Javier, tenemos muchos todos los días, es decir, el goteo de llegada de inversión española en México es constante. En el sector turístico es permanente, porque cada vez, es decir, México es un paraíso para el turismo y todavía tiene un recorrido inmenso. Date cuenta que en España tenemos muchísima experiencia en el turismo, tenemos casi 70 millones de turistas en un país de 40 millones. Es decir, que en un espacio 4 veces más pequeño que México. Tú fíjate el recorrido que hay aquí con la belleza de las playas, con la belleza del turismo, no solamente de sol y playa, sino histórico, pues las posibilidades son enormes. Inversiones hoteleras permanentes. La reforma energética ha abierto la mano enormemente a la inversión de todo tipo. Las renovables, por ejemplo, México, llevamos 2 subastas y ahora acaban de publicar la tercera, donde las energías renovables son protagonistas, que van a provocar que se instalen en los próximos 4 años más de 3 gigas de energía renovable, sobre todo fotovoltaica. España, que es un país que invertimos muchísimo en esas energías en los años pasados, hemos tardado 20 años en hacer eso, y en México se va a hacer en 3. Es decir, las oportunidades... Un enorme potencial. Un enorme. Es decir, México es un país que tiene unas perspectivas y en muchísimos sectores que las empresas españolas han recorrido y por tanto son muy competitivas y por tanto están viniendo. Y además complementarias para las necesidades del mercado mexicano. Exacto. Ustedes, los españoles, son muy fuertes en Cuba, por ejemplo, ¿no? En la parte de turismo. Tienen muchas inversiones Los españoles han aprendido muy bien a hacer turismo en España en un espacio muy pequeño, muy competitivo. Date cuenta que uno de cada 3 ingleses viene todos los años a España a pasar sus vacaciones. Pero aparte ustedes tienen la competencia pegado a Portugal, que es un lugar, un destino de turismo muy importante, de gusto. Tienen Francia, que ni se diga, tienen Italia pegadito, ¿no? Y bueno, Grecia también, ni se diga. Entonces tienen una competencia que tienen que demostrar con servicios y con calidad lo que pueden ofertar, ¿no? Exacto, entonces lo que ha ocurrido es que los que han sobrevivido, como siempre ocurre, los que han sobrevivido y los que mantienen su hegemonía en el mercado español, saben hacer el turismo fuera. Tienen el know-how y además tienen dinero para invertir, porque además hoy en día te cuenta que cuando tú sabes hacer una cosa, cuando tú ganas dinero en una empresa, las oportunidades de colocar tu dinero en otra cosa no son interesantes. Es decir, en el mercado ahora mismo comprar deuda alemana te dan interés negativo. Es decir, si tú estás ganando en un producto o en una empresa que tú sabes ganar, lo mejor que puedes hacer es hacer otro. Claro. Reproducirlo, porque es lo que sabes hacer. Y es donde realmente obtienes beneficios. Ustedes y los franceses aplicaron eso de las pequeñas casas, ¿no? Donde llegaba los turistas a casas donde era familiar sin llegar a los grandes hoteles, ¿no? Eso les ha dado un excelente resultado a ustedes, ¿no? Sí, date cuenta que, claro, muchas veces no hay capacidad de absorción y a veces también vas a un mercado muy justo económicamente y tienes que tener mercado más barato. Es decir, no todo el mundo va a un hotel de 5 estrellas a pasar sus vacaciones, ¿no? Entonces el gran número te lo dan pequeños negocios. También es verdad que ahora mismo, bueno, el turismo no es ajeno a todo lo que está ocurriendo de la automatización y es decir, las grandes plataformas que estamos viendo están ocasionando también unos efectos importantes en la economía de todos los países, como lo vemos en el caso de los taxis, el caso de Airbnb y otras plataformas que afectan sustancialmente a los mercados. Jorge, la situación de la delincuencia en México, que no la podemos ocultar ni podemos bajarle de tono, es una situación negativa que se transmina hacia todos los demás países. ¿Creen ustedes que esto ha sido una causa de frenar de algunos inversores españoles?
¿Crees tú que todavía hay posibilidades de invertir en México en algunos otros sectores, en el sector agroalimentario, en algún otro sector complementario que pueda ser interesante para ambos? Vamos a ver, la seguridad es un elemento muy desafortunado y un inconveniente que nos afecta a todos. A quien no le preocupa correr riesgos él y su familia en su quehacer diario, ¿no? Y a quien no le preocupa el tener riesgo en el transporte de sus mercancías y demás. Pero bueno, es un coste evaluable, incluso el Banco Mundial tiene unos parámetros que te evalúan y lo que te hace, es decir, si tienes más inseguridad de la necesaria, lo que tienes es que eres menos competitivo de lo que podría ser. Eso es una cosa evidente, ¿no? Pero aún así la inversión sigue viniendo y sigue viniendo incluso a zonas donde aparentemente hay más riesgo que otras. Es decir, que realmente cuando hay posibilidades de obtener rendimientos y de ser competitivo en un producto, pues la gente va. La gente va. Evidentemente, si eso disminuye, pues mejorarán las... Claro. ¿Dónde están más concentrados las empresas españolas? Bueno, vamos a ver, en la Ciudad de México es la gran ciudad del mundo, ¿no? Es decir, es muy difícil sustraerse a un mercado de 25 millones de habitantes donde además están los corporativos de prácticamente todas las empresas del mundo. El triángulo con Monterrey y Guadalajara absorbe gran parte de las fortalezas, pero el español está en todos lados. Es decir, Querétaro, esa parte de Querétaro. Bueno, Querétaro es un grandísimo... Querétaro y todo el Bajío es un grandísimo foco para determinadas industrias, como es la industria automovilística y la industria aeroespacial, donde también hay claros ejemplos de empresas españolas de capital español muy potentes. Evidentemente, Querétaro es un ejemplo impresionante de incorporación de empresas diariamente, ¿no? ¿Qué productos tú has detectado que los españoles requieran de México para invitar a nuestros productores mexicanos a que se acerquen contigo en la embajada y platiquen de las propuestas que ellos tienen, de los productos que ellos tienen y que puedan ser susceptibles de exportación, que tú consideres que sean importantes? Vamos a ver, Europa es el mercado con mayor comercio del mundo. Tiene capacidad, todo lo que México está vendiendo en Estados Unidos lo podría vender a Europa perfectamente y a España también. Hay grandísimas cantidades de productos donde se pueden elegir. Lo que ocurre es que yo lo que creo no es que solamente hace falta realmente una voluntad de desviar una parte de la exportación y de la producción que esté haciendo una empresa a Europa. No solamente venderlo todo en Estados Unidos. Yo lo entiendo perfectamente, es decir, no lo voy a criticar porque en España y en Europa pasa lo mismo. Pero se podría dar, ¿no? Con esta nueva tendencia de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América. Perfectamente, se es decir, puede dar... México tiene productos fantásticos, tiene máquina herramienta, tiene productos industriales, tiene maquinaria intermedia, de productos agroalimentarios ni hablemos, su competitividad es inmensa, servicios, es decir, tiene... Y lo que nosotros ayudamos mucho, nosotros tenemos un acuerdo también con ProMéxico para colaborar en la presencia de un país en otro y el otro en uno. A nosotros lo que nos interesa muchísimo también es la inversión mexicana en España. Hay gran cantidad de empresas que están acudiendo, pequeñas, ahora cada vez más pequeñas, y nosotros les ayudamos a elegirles un sitio donde instalarse, les damos ventajas comparativas, les damos ventajas fiscales, es decir, todo lo que puedan requerir para instalarse en España. Porque me interesa mucho lo que estamos tocando, tenemos que irnos a un pequeño corte comercial y continuamos con eso que creo que es de importancia para nuestros industriales y nuestros productores mexicanos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Antes de continuar con el último bloque de esta interesante plática con el agregado comercial y económico de la Embajada de España en México, con Jorge, quiero la parte que nos hemos metido aquí como un segmento de dar a conocer algunas actividades que algunas empresas que se dedican a la parte de dar cursos o conferencias lo hemos buscado involucrar aquí en esta parte de nuestro programa, y hemos recibido de la Global Business University una invitación para que nuestro amable público, si gusta que esté enterado de un programa que ellos tienen, unos próximos cursos de auditoría aduanera que se van a dar en Querétaro el 23 de mayo, en Aguascalientes el 25 de mayo, en Guadalajara, Jalisco el 13 de junio, y pues, consideramos, porque hemos estado en algunos de estos eventos, estos cursos que son de temas totalmente relacionados con el comercio internacional, dados por expertos y por conferencistas de muy primer nivel, y que si nuestro amable público se interesa, primero en este caso de alguno de estas magnas conferencias, pues que se dirijan al teléfono de 1500-1400 y pidan mayor información. Al mismo tiempo le hacemos una cordial invitación a nuestro público para que cuando tenga algún evento en sus universidades o en sus empresas que quiera dar a conocer, que nos los haga llegar aquí a la estación astl.tv para que nosotros hagamos difusión. Nuestro compromiso es que mayor cantidad de gente involucrada en el comercio internacional tenga conocimiento de estas propuestas, de estas ofertas. Jorge, pues nos queda un pequeño bloque. ¿Qué es lo que hace atractivo a las empresas mexicanas para estar en España? Las empresas mexicanas es el país de Europa donde más cómodo están. Entienden bien, lo conocen bien, les es más, tienen una curva de aprendizaje más pequeña, menos costosa. Y luego tienen otro elemento que parece una tontería a veces, pero que no lo hablamos en este tipo de cosas, pero que es muy importante, que es el atractivo de calidad de vida para sus directivos. Es decir, un mexicano prefiere vivir en España que vivir en un sitio del norte donde hace frío y donde no ve el sol.
Es decir, los inviernos son más largos, ¿no? claro, no tiene comparación y aparte, bueno, pues pueden enseñar a sus hijos. Date cuenta de una cosa, Javier, que es muy importante y a tener en cuenta. Es decir, México, o sea, España es un gran destino también para estudiantes mexicanos. Los mexicanos, evidentemente, el mayor atractivo cuando estudian en el extranjero es Estados Unidos, pero el siguiente es España, por afinidad cultural, por la atractivo, diversidad por la de diversidad universidades que tienen tan especializadas, ¿no? y por precio. Y por precio. Y por precio. Es decir, España es mucho más competitiva que universidades de otros sitios. Por ejemplo, la prestigiada Universidad Complutense de Madrid, que pues es altamente reconocida. ¿Qué tanto en costos podría ser comparativo, digamos, con Estados Unidos? Pues a ver, gigantescamente. Es decir, la Complutense te puede costar a lo mejor la matrícula, luego está el mantenimiento del estudiante, pero te va a costar unos 4.000 euros todo el año. Es decir, estamos comparándolo con 10 veces más, sí, o 20 veces pero más. aparte, la Unión Europea también otorga becas dentro de un programa que tiene contemplado, Sí, becas muy interesantes para sí, destinos. sí. Hay muchas becas y hay muchas becas también del propio gobierno mexicano. Es decir, un porcentaje elevado del estudiante mexicano que va a estudiar a España lo hace con becas. Es decir, pero claro, es decir, el hecho de que estudiar en España sea tan popular o digamos tan atractivo hace también que cuando un directivo tiene que tomar una decisión de inversión de dónde va a invertir, valore qué va a pasar con sus hijos y dónde van a estudiar. Y por tanto España es un destino apetecible. Es decir, cosa que ocurre lo mismo en el caso de un español en México. Es decir, un español cuando viene aquí se instala y sus hijos forman parte de la sociedad y forman parte y se mezclan muy bien y al día siguiente de llegar están jugando con sus compañeros en clase de tú a tú. Es decir, no hay barreras tan claro, idiomáticas, o de costumbres son algunas muy claro, similares. claro. Es decir, puedes tomar una decisión, agarrar una maleta, tomar un avión y al mes estar incorporado a la vida de donde estás prácticamente de pleno. Es decir, ¿eso cuánto vale? Eso no tiene precio. A mí me tocó estar en Francia y sí cuesta trabajo por la idiosincrasia del propio francés y sí tiene unos choques culturales bastante difíciles a veces de superar. Jorge, ¿cómo puede apoyar la oficina económica tuya a empresas españolas acá en México? Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es les ayudamos a darles consejos de cómo entrar en México, qué tipo de ayudas se les pueden dar. Le ponemos en contacto con autoridades mexicanas, en el caso, por ejemplo, que quieran invertir. Hay estados que compiten en cuanto a vacaciones fiscales o medidas de apoyo para instalarse pues, en un estado o en otro. Nosotros ponemos en contacto con los estados, le hablamos con ProMéxico y les intentamos encontrar la localización más adecuada. Les aconsejamos asesores, les damos instrucciones de mercado y a veces les acompañamos en misiones comerciales, les acompañamos en ferias, le llevamos de la mano. Obviamente, una vez que ya están aquí, si ya están incorporados y ya se han constituido, pues a partir de ahí ya vamos pudiendo ayudar menos. Como yo le digo a muchos empresarios, cuando digo, si tú llevas aquí 3 años y sé yo más de tu negocio que tú, mal vamos. Sí. A partir de ahí ya son ellos los que tienen que, pero muchas veces pues nos piden ayuda, nos piden consejo. Y también otro elemento que yo quisiera destacar, Javier, si me permites, es que las empresas, hay una Cámara Española de Comercio aquí en la Ciudad de México muy fuerte, que tiene también delegaciones en Quintana Roo y en Querétaro y ahora en Nuevo León. Y ¿No hacia el norte? en Nuevo León se van a ver ahora. Y ahí están la mayoría de las empresas de capital español, no solamente ellas, porque hay otras muchas también que prefieren y entonces digamos que ese es el club donde están las empresas de la Cámara, donde se tienen diferentes actos. Es una grandísima Cámara, tiene más de 600 socios
y agrupa a todas las empresas de capital español que se te puedan ocurrir, desde Telefónica hasta todas las constructoras, todas las compañías de energía, todas las hoteleras, en fin, están prácticamente todas. Jorge, en caso de que algún empresario mexicano desea participar con recursos hacia España, ¿podría acercarse a tu oficina? Por supuesto, estamos totalmente abiertos a todas las empresas que quieran fortalecer sus relaciones con España. Cualquier pregunta, en el caso de que quieran invertir, les apoyamos directamente. En el caso que quieran exportar, les ponemos en contacto con las instituciones adecuadas y les damos todo el apoyo del mundo. Es decir, no sé si vas a poner el correo electrónico nuestro. Sí, si no, serías tan gentil de proporcionarnos tu número telefónico para que por favor se dirigieran contigo. Sí, mira, el correo electrónico quizás es lo más sencillo. Sí, okay. Es jmarine. Ahí está, ¿no? En la pantalla. Ahí está puesto, ¿no? No está puesto. No. Bueno, pues es jmarine@comercio.mineco, tal como suena, .es, de España. Y luego también recomiendo seguirnos en Twitter, que es @ICEXMéxico, donde nos pueden seguir, donde vamos publicando todas las novedades que hay, participación en ferias, empresas que han venido, en fin, todo lo que entendemos que puede ser útil para mejorar el comercio entre las empresas de un lado del charco y las del otro. Jorge, pues se nos está ya terminando, nos quedan 2-3 minutos de esta plática tan interesante contigo, y yo te agradecería si fueras tan amable de que nos expusieras cualquier cosa que consideres importante, que crees que se haya quedado en el tintero y que sería importante resaltar. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que en estos momentos de inestabilidad, yo diría geopolítica en el mundo, ¿no? Donde están pasando tantas cosas, donde ha habido resultados electorales sorprendentes en referéndums y demás, y que bueno, que incluso, bueno, que recientemente quizás hemos tenido buenas noticias, o por lo menos así lo entendemos nosotros en el caso de Francia. España y México tienen una relación inquebrantable, y la van a tener siempre, porque somos pueblos amigos y pueblos que nos necesitamos los dos. En estos momentos se está celebrando, como sabéis, las negociaciones de la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y México. Un acuerdo que cuando entró en vigor en el año 2000, desde entonces ha multiplicado el comercio por 4. Yo espero que esa multiplicación se incremente, yo espero que se firme este año ese acuerdo, y a tal efecto España está apoyando fuertemente para que así se produzca. Ese nuevo acuerdo no es que sea malo, es que se ha quedado un poquito viejecito después de 17 años y requiere algunos retoques en cosas que ya estamos comerciando y que nos viene muy bien, y que a España, como no puede ser de otra manera, es el primer interesado en que México tenga el mejor acuerdo posible con la Unión Europea. Jorge, para concluir, te podríamos comprometer para antes o después de la firma de ese acuerdo nos visitaras. Encantadísimo, Javier. Jorge, muchísimas gracias, muy amable por tu presencia, y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos, y esperamos verlos y escucharlos aquí próximamente en su programa México Sin Fronteras.